nuestro día, ¿verdad que sí? Ángel Martín Mieses, director de salarios, nos acompaña. Bienvenido. Gracias, Leonardo, Eddie, Nadia, Danilza, Priyanka y Adrián. Buenas tardes. Aprendí la ley. Señores, un placer con ustedes estar y para hablarle un poquito de lo que ustedes consideren de salario. No, tranquilo, por ahí vamos. De salario. Martín nos estaba viendo, ¿verdad que sí? Entonces, Totalmente, estoy cuidado que yo voy a entrar, ¿eh? Sacaron hasta armas de fuego. Nosotros somos buenos. Somos buenos. Sí, sí. Cuando dormimos. Eso es real. Usted como director de salario realmente conoce cuáles las condiciones de los trabajadores de la República Dominicana, las condiciones laborales, cómo hemos avanzado. ¿Podría darnos esa perspectiva? Bueno, mira, yo llegué al ministerio, al Comité Nacional de Salario, que no es el Ministerio de Trabajo. Comité Nacional de Salario es un organismo que está en el Código de Trabajo, lo nombra el presidente de la República, pero yo estoy en el Ministerio de Estado de Trabajo. Ahí me dan los chelitos de mi mantenimiento y mi asunto. Pero realmente es una institución que no es el ministerio per se, sino es un comité. ¿Una dependencia? No. ¿Tampoco? No. Como un órgano consultivo, tal vez. No, pero no del ministerio, un órgano a nivel nacional. Sí, porque uno es tripartito. Tripartito. No Es la ley que lo consultivo, crea. Una dependencia es un viceministro. Ok. Es un viceministro del ministro. Yo soy el Comité Nacional de Salario en el sentido de que... Usted representa al Poder Ejecutivo en esa comisión. Exactamente. Entiendo. Ok, Nosotros sí, somos los representantes Claro. en ese sentido. ¿Por qué te hago la aclaración? Porque, por ejemplo, si es un órgano tripartito, si hay una impugnación de tanto los empresarios como los sindicalistas, sí va a la posición del ministro para que él tome la decisión de que el comité vuelva a ejecutar, no bajarle una línea de que haga esto o aquello, sino de que vuelva a ejecutar, a ver cómo va a quedar. Quiero hacer esa aclaración porque a veces me preguntan y digo y ven y la gente cree que puede decir que el ministro es el juez y parte, y realmente no es así, sino el comité es una situación y el ministro es otra. Hago esa simple aclaración porque ya se nos ha dado en ese caso. 16 de agosto del 2020, cuando nosotros llegamos a la posición, realmente encontramos salarios que tenían vencido 18 meses más sobre los 2 años que se estipula para conocer el salario mínimo. Ok. Nosotros lo que trabajamos es salario mínimo privado. Yo no tengo absolutamente el comité nada que ver. El sectorizado y el no sectorizado, los dos. Sí, todos. Sí. Hay Todos los varios, salarios mínimos. hay varios, pero privado. No tenemos nada que ver sabemos. con el público. Así es. ¿Tú entiendes en ese sentido? Te puedo aclarar que el presidente lo primero que dijo es, esto hay que hacerlo y que no se pase un día del día que venza cada 24 meses. Hubo uno en el 23, no sectorizado del 23, que lo hicimos los 18 meses. Debido a la pandemia que habíamos arrastrado de la crisis que teníamos, y se hizo 18 meses a 6 meses antes. Pero todos tanto los sindicalistas como los empresarios aportaron y dijeron que no había problema en ese sentido. Antes de ayer acabamos de ejecutar en el grupo de los puntos que dio el presidente hace relativamente aquel domingo, hace 3 meses, acuérdense que habló del salario de zona franca con relación al problema haitiano y del salario de los hoteleros. Sí. Antes de ayer ejecutamos el salario de zona franca y estoy convocando para el día 7. ¿A cuánto subió el de Zona Franca? El de zona franca Sí. subió un 25% en 2 renglones. Estaba Estaba 16 16 Sí. antes de ayer. ¿En cuánto está ahora? Estaba en 10, no todavía. Ok. El día 1 de junio va a estar en 18.700. Estaba en 16.000, en 19.000. Déjame buscarlo aquí. Esto a veces Yo trabajé 15 años en el Ministerio de Zona Franca. Ah, bueno, qué Sí, bueno. Tú sabes de esa situación. Un chinchín. 12%, sí. Subió justamente a 18.923 y va a seguir el otro a
a 21,000 pesos en el año entrante. El de zona zona franca. franca. Es bueno, Anita, que él después le diga todos los salarios, todos los aumentos, para que la gente escuche hasta dónde llegaron. Vamos a ver, Bien. Eddie. Sí, sí, estamos en la mejor. Distinguido, sabemos de su compromiso con este sector y las referencias éticas y morales de usted. Sin embargo, yo quisiera que usted nos ilustre en función de que usted dirige una institución tripartita que tiene ciertos niveles de soberanía para actuar de conformidad con la legislación nacional e internacional con la OIT, como es el tema del Comité Nacional de Salario. Pero vemos, en este caso con el señor presidente de la República, que de forma reiterativa atribuye y determina y manda aumentos de salario del sector privado, desde el punto de vista de una competencia que no le corresponde. Entonces, lo que se entiende a nivel nacional, Luis Abinader le aumentó el salario al sector privado, no sectorizado y sectorizado. No hay ahí un uso abusivo de parte del presidente de la República de echar a un lado un elemento competencial del Comité Nacional de Salario para él atribuirse que él fue que lo aumentó. Porque hay una representación sector público, sector privado y sector y gubernamental. Sector sindical. Exacto, sí. Pero déjame aclararte ese punto. Fíjate, el presidente nada más ha hablado de los 34 salarios que se ha aumentado en el comité en estos 5 años que van. Simplemente habló del no sectorizado este año que anunció. Pero acuerda que realmente yo soy el representante del presidente de la República. Sí. Pero debería serlo usted. Primero, Pero claro, debería en serlo usted. cabeza. No. O el Consejo. No, yo estoy... Porque del que Luis Abinader dice la Constitución que puede aquí por decreto aumentar es del sector público, del que no tienen ustedes competencia. No, exacto. En lo simple y Entonces él llanamente- determina el aumento en el sector privado y se lo atribuye de forma política. No, pero déjame el aclararte ese presidente punto. Pero política, no no, puede es que el aumentarlo así porque aquí hay un Pero- consejo pero que no, tiene competencia pero por él- ley para actuar. Él no lo aumentó. Él siempre simplemente ha dicho, según los datos que nosotros hemos presentado, que la gente piensa que el comité no trabaja 24/7. Yo tengo en estos momentos personal en todos los pueblos. El comité espera que Luis Abinader diga que comentar No, claro. porque la ley dice que No. a los 2 años hay que revisarlo. No, Luis. Lógico. No, pero es la ley que lo dice. Pero Luis lo único que ha dicho las veces que... Él espera que se vaya a cumplir Además, y él es dice el voy a líder de aumentar. la Él- Permítale no, que él lo que le pasa es que responda. No es lo es que lo está tú quieres oír, respondiendo. es lo que él No. quiere responder. pero a los 2 años se Está bien, cumple y cada Luis quien dice tiene hay su que derecho. aumentarle. No. Es lo que sí me ha dicho a mí. No te pasé un día de los 2 años que dice la ley. Ahora, en un momento a otro le preguntan, presidente, que ya él tiene los datos que yo le suministro y el Banco Central para saber cómo está la situación, a ver qué cantidad se puede. Dice, él lo que en un momento dijo, yo opino que no debe ser menos de un 20%. Dependiendo, él no esa me fue la dijo un posición 20, un oficial, 30. esa es la posición. Posición Pero eso no oficial. quiere Esa fue la decir, posición. eso no quiere que él ha puesto un... Ahora, acuérdate que no es una decisión mía sola. Es una decisión en conjunto comité, con del comité. empresarios, Del comité. tanto Copardón como con sindicalistas, las cabezas de los sindicalistas. ¿Qué te puedo decir de lo importante de esto? Se han hecho 36 aumentos salariales, todos de común acuerdo. Fíjate que en este gobierno no ha habido un problema de una huelga nacional por las centrales sindicales. No ha existido. Yo tengo mis razones por las que no lo hay. Bueno, yo no sé si tú tengas... Hay unas razón. pensiones ahí muy hermosas Yo sí te a los digo- sindicalistas. La Pero- misma que tenían pero- también. No, a los Claro. sindicalistas ahí no hay razones para hacer huelga. huelga. La misma pensión. Pero una pensión que tú me vas a decir de los sindicalistas de 70,000 pesos, gente que manejan los sindicatos y cosas, yo no creo son que pocos. represente la situación No, que pero en es- este pero país hace decir- décadas que no hay una decirlo huelga. que no hay No hay una huelga huelga del sector- porque ellos están convencidos de otra Que no hay una huelga del sector sindical organizado. Hace tiempo. Hace décadas. Pero No décadas. No solamente en el yo sector no- sindical. real- No, en el sector privado, porque los Realmente médicos y los profesores yo no- hacen huelga. Pero yo no sé si hace décadas. décadas. hace huelga No. por deporte. en el sector privado hace décadas que no hay una huelga. Los obreros del sector privado tienen décadas que no hacen una Que huelga. no se Bueno, huelga, eso es verdad. yo no sé decirte si hace décadas. Yo sé que en el gobierno de Luis Abinader
Abinader no han hecho. Ah, usted vino en el 2020, fue acá. En el 2020. Ah, que usted vino al país. No, yo estaba ¿Usted no en el conoce? país. Él está hablando de la gente. Ah, ok. Ahora, por No, Dios. pero yo dije que hacer Adelante, Bien, Nadia. señor Ángel, Sí. si bien es cierto los aumentos, como usted señala, que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader, a mí me gustaría saber la posición del Consejo y frente a que desde el 2016, conforme a lo que establece la ley de indexación salarial, desde el 2016, pues no se cumple esta ley con el tema del aumento por indexación, por el tema de los precios, las inflaciones y todo lo que genera el pasar del tiempo a los empleados, más allá de los aumentos que se han hecho ahora y lo que se está contemplando en el Consejo. ¿Cuál es la posición del oficialismo frente a ese incumplimiento desde el 2016? Cuando llegué aquí, que estábamos fuera de aire, Comité Nacional de Salario no brega con esa situación realmente. ¿Tú entiendes? Nosotros trabajamos con el sueldo mínimo privado. Solamente. Ahora, yo te puedo decir que cuando llegué en el 20 estaba en 10.015. En el día de hoy está en 27.875 y el 1 de febrero del año entrante va a estar en 29.990. Okay. Ahí sí yo tengo la capacidad de decirte 29.000, cómo salario mínimo de. del no sectorizado, Ah, no. que es el más alto. Sí, sí, claro. ¿Tú entiendes? Se agarra 1 millón y tanto de personas y afecta. El sector industrial. Ese es el sector, industrial, por ejemplo, sí. los empleados de tabacalera, Sí. los empleados. El los sector grandes. financiero. Acuérdate que sector financiero. Eso está, sí, por ejemplo, todos los cajeros. Sí, sí, el sector Los financiero. cajeros de los bancos. Ellos se le aumentó. ¿Por Sí. qué? Porque lo mantienen en un sueldo mínimo que estaba en 24.990 y si tú le pones sus 3.000 y después le pones sus 6.000, pues eso se ayuda. Bueno, ¿Tú entiendes? Esa Pero- es la situación. Pero porque, bien, ustedes dicen que no tienen que ver con la parte de la indexación. Sin embargo, también a los de salario mínimo le corresponde por un tema legal. Entonces, eso ustedes no lo plantean dentro del contexto de lo que discuten en el Consejo. Porque al final de cuentas tiene que ver con el salario. No, sí, pero no tiene que ver con el mínimo. Fíjate que nosotros estamos llevando el mínimo. ¿Qué quiero el comité? Llevar el mínimo al primer quintil, Ok. que son 29.000 tanto de pesos. El primer quintil. ¿Cuál sería el orgullo para uno? Llevarlo al tercer quintil, que son casi 50.000. Pero yo tampoco podemos hacer un trabajo para que me cierren 10 empresas. Exacto. Todo tiene que ser Un una equilibrio. situación que vaya y bien. sí, mira, Eso es indudablemente que los mínimos son el centro del debate porque el salario mínimo empuja a los demás salarios hacia arriba. Eso es. se presume. No, eso pasa. Ujú. Porque en una empresa cuando le aumenta, para diferenciar el tema jerárquico, desde que tú le aumentas a los obreros, el supervisor le tiene que aumentar el No, salario. yo pienso. Eso es, el salario mínimo empuja los demás hacia arriba. Ahora, la República Dominicana Bueno, pero eso depende. Porque No, eso los está medido aumentos- económicamente. Si los aumentos no han sido significativos realmente. no, eso es un efecto. Hace un tiempo que ya eso no está empujando aquí, Sí, porque pero- esos aumentos no han sido No, pero lo que yo te estoy diciendo tal vez quizás te lo estoy mirando Pero es la generalidad. no, de forma académica, es decir, eso hay muchos Debería estudios ser. económicos que reflejan que los salarios, el mínimo, empujar los demás hacia arriba. Que aquí pase más, pase menos, eso es otra cosa. Ahora, en República Dominicana se da un fenómeno hace tiempo, hace décadas. Sí. La productividad laboral maneja una curva ascendente, pero el salario es una recta línea en el piso. ¿Cómo construir un método que permita, por ejemplo, al Comité Nacional de Salario que establecer el salario que siga la curva de la productividad? Es decir, vamos a medir la productividad laboral del trabajador y en la medida que esa productividad se eleva, vamos a aumentar el salario en función de eso. Yo sé que hay que encontrar un equilibrio entre el mínimo y proteger las pymes porque todas las pymes no pueden pagar 30.000 pesos de salario mínimo a cada empleado. Eso yo lo entiendo, porque ya le dije, trabajé en el Ministerio de Industria y ahí veíamos esos temas. Zona franca, pymes, se veía todo eso. Ahora, ¿cómo desarrollar un método que permita que los salarios puedan seguir la curva de la productividad y no simplemente una indexación de que 10, 12% o 18% va a aumentarle un 20%? La curva de la productividad. Yo produzco más y yo cobro más. Simple. Estaría yo de acuerdo contigo. Realmente tú sabes que en el país no se ha podido hacer Claro. no es que no se vaya a hacer más adelante. Ahora, Las élites oligárquicas no lo permiten eso.
Porque eso va directamente a su nivel de ganancia y utilidades, porque eso es lo que afecta a la ganancia y utilidades. En la medida que tú le pagas más dinero a lo que produce la riqueza, ¿qué pasa? Tú tienes menos. No significa que ellos no van a ser nunca pobres, pero definitivamente esa es la lucha social. Los que trabajan quieren una tajada más del crecimiento y no la tienen. Pero Por eso tenemos el día que tenemos hoy. Pero Exacto. mira, en mi experiencia de estos años que tengo que allá, realmente yo no he tenido ese gran problema con las élites, o sea, el empresariado. Siempre han estado en un punto de apoyo, lógico. Nosotros hemos tratado de que el apoyo no sea, si hay un aumento de una inflación de un 3, un 6, un 7, yo trato de poner un 15, un 20, un 18, dejarle un margen, pues yo no hago nada con poner el mismo 7 para que... Pero lo que pasa es que es una decisión política. La decisión de hacer un método como una decisión política, es decir, tiene que venir el Estado y decir, no, de ahora en adelante, el comité va a establecer los salarios en función de la productividad. Exacto. Pero para eso... No, y el último, Pero- el último incremento Pero si tú salarial. tienes la lógica, por hay ejemplo, que él recordar. dice el empresariado nunca, el sector privado nunca se opone a esas mejoras. Pero lo que siempre ofrecen es algo Por muy inferior, ínfimo. Entonces, claro. a eso hay que ponerle de más, a ver si Gracias a llegamos Claro. a una media que tampoco es lo ideal. No, y en el último proceso que se conoció el aumento, el incremento salarial, hay que recordar que la clase empresarial estaba proponiendo un porcentaje mínimo. Siempre proponen y fue el 10. presidente ¿Quién? que dijo, yo quiero un Exactamente. 20% Siempre mínimo. proponen 10. O sea, que Que hay que pero decir él que el liderazgo del propuso que era un presidente... 20%. Fue un 13 que llegaron a esta hora. Ellos siempre A un proponen 10, 13%. señores, búsquenle Fue el un histórico 13. del Pero comité. realmente, Es un 10 que proponen siempre. tengo que agradecerle a los sectores, llegaron a un acuerdo, lógico. El presidente también en ese momento No. mencionó que Ellos no iba iban a ser luchar con Luis. no menos Y ya Luis dijo que era un 20, menos ¿cómo se iban a 20? poner a pelear con Luis? Pero Ellos sabían que óigame cómo son 3. Si Luis, el ejecutivo dice que es un 20 y los trabajadores dicen que es un 20, No. se va por un 20. No, ahí tú Se le va a tienes imponer a razón. ellos. No, ahí tú tienes una razón clara. Claro, porque son 3 votos. somos 3 votos. precisamente sobre eso quería preguntar. Sí. ¿Se necesita que los 3 votos No. se expresen en la misma No, dirección? con dos. Con 2. Con 2 Exacto. votos pasa. Claro. Ahora, Como en todo sistema democrático, lo que hemos querido hacer, decide la mayoría. hacer lo que fuera unánimemente. Ok. Pero 2 votos pasan. 2 votos pasan. Si somos ella, tú y Pero yo. ustedes respetan la posición del empresariado, no pretenden imponerse, porque yo creo que con la voluntad del gobierno Hay que y de los representantes de la clase trabajadora bien pudiese el empresariado que votar en una dirección El en contra del Comité empresariado. Nacional- o sea, el gobierno en esa parte, el Comité Nacional de Salarios, tiene un rol de mediador. Exacto. Entonces, en 2 posiciones encontradas, tiene la facultad de deliberar a cuál apoya. Entonces, Exacto. ahí es que se produce. Perfecto, pero a veces el comité tiene un rol de mediador, pero por ejemplo, si el comité no está contento con la posición de ustedes dos en el aumento salarial que se han puesto un poquito de acuerdo, el comité puede ejecutar y decir no, Eso esa no va. posición no es la que va, la posición va de otra manera. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar a lo mejor que yo tengo un aumento de un 10% y ellos me están haciendo un aumento de un 7% y yo considero que son unos números no. Entonces ahí Al fin y al cabo se hace lo que diga el ejecutivo, porque es que la posición son antagónicas, la posición del trabajador y del patrono. En un momento el ejecutivo entiende que se pone de acuerdo con el vota a favor del empresariado, en otro momento se pone, al fin y al cabo él es que decide eso siempre. Pero Señores, busquen el histórico, eso pero no me lo en estoy inventando ese- yo. Pero en esta además- ocasión, pero- la posición pero- del Ejecutivo yo pienso que ha sido razonable. No la estoy Pero, cuestionando, estoy diciendo que pero además hay una favorable a situación favor. también ahí y el público que nos está escuchando y al que nos debemos todo, hay una situación cuando se habla de que se hizo un aumento de un tanto por ciento en función de la inflación que se da. Eso no siempre es así. O sea, la gente sabe que a usted se le aumenta un 13%, pero no necesariamente porque el aumento que se expresó de inflacionario es un 3%, usted suple todo esto. O sea, aquí ahí se está dando una manipulación de los datos, porque cuando la gente va, lo primero es que el aumento por su naturaleza produce inflación. Sí, eso sí. Y tenemos que partir de ahí. Pero también, Porque hay una oferta cuando de va la dinero gente y mañana. dice, voy a comprar la leche, voy a comprar el huevo, voy a comprar... Uno tiene 3%, otro tiene un 8%, otro tiene un 10%, otro tiene un 50%. Cuando tú le sumas todo, al final, ese aumento terminó dejándote con menos disponibilidad para el consumo. Nominal. espérate, Y con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el comité, por eso es que existe un comité, porque la OIT, previendo esas situaciones,
previó una situación donde se pongan de acuerdo en función, Adrián planteaba un tema en función de la producción, porque tiene que expresarse de toda forma ahí, productor, sindicalista y gobierno. Pero te voy a hacer, escúchame, déjame hacer una contestada. El plátano en el supermercado tal vale 18, 19, pero en la calle yo me paro a veces en mi vehículo y digo al chofer, párate, y lo compro a 5 pesos. Así es. Este es un país de 5 oferta y pesos. demanda. Y Yo no no puedo, es una yo no puedo prerrogativa del venir comité, a decirle al Comercio. comercio, Claro. tú lo tienes que vender a 8. No, Ahora hay es otras que eso no instituciones. puedo. o No, sea, pero eso no sustituye Plazo- los niveles de plátano inflación. barato que, pero ha habido así no se aquí combate en la los últimos inflación. De años. que allí, si yo también cuando Mira, encuentro un lugar, mira, el así plátano a se 5 pesos yo lo viví compro. mucho tiempo en el 80 Pero en su y pico, mayoría la gente sabe lo que estoy hablando. en Caracas, hasta 30 Venezuela, pesos. cuando era otra cosa. Y te voy a decir una cosa, subieron un peso el pan. Nadie compró pan. Aquí ¿qué están es a lo 2 que por sucede 15. aquí? Aquí están a 2 por 15 en este Usted- país. usted Con el no gobierno de compraba Luis pan, Abinader. ustedes- Claro. Entonces, Adelante, Les- Priyanka. Mi pregunta iba en la línea de mi compañero Eddie, justamente. Y son más bien, una va de la mano de la otra. ¿Qué sucede con ese salario de esos empleados privados, por ejemplo, que no están regulares en el sistema, la TCS, Ministerio de Trabajo, etcétera, pero que nosotros sabemos que hay una gran población que está contratada en materia privada, al que no le va a llegar este aumento de salarios? Entonces, en ese sentido también, ¿en algún momento hubo una conversación o se ha pretendido alguna conversación basado en lo que dijo Eddie? Porque estos mismos empresarios, usualmente que son los que están sentados en esa mesa de diálogo, son usualmente los que manejan prácticamente todo en el país. Entonces, ¿en algún momento se pretende algún tipo de conversación que vaya de la mano con que este aumento no puede significar el doble de precios, por lo menos en los productos de primera necesidad, que es lo que usualmente sucede? Cuando se anunció, si me permite, hace poco, la reforma, etcétera, señores, antes de ir al Congreso, yo pude constatar que habían productos que habían subido 50, 60, 70 pesos. O sea, es un abuso y son los mismos que se sientan en la mesa de diálogo. ok, te voy a contestar en parte como le contesté. Y quiero que hacerte una aclaración con relación a eso que tú me Claro, por supuesto. Fíjate, es que la diferencia, nosotros ahí como comité, gobierno como gobierno, no puede meterse en cómo tú quieras vender. Y yo no puedo decirle a Eddie, oye, el plátano no puede pasar de 12. Sí, claro. No, porque tú lo compraste a 8 y tienes que venderlo a 12. Eso Yo es no oferta y puedo. demanda, oferta y Él demanda. tiene que ponerlo en la... Pero pueden implementar políticas públicas para disminuir el precio. Pero no Y es lo que no está consejo haciendo. ¿Qué están que implementando está- política en pública? eso. Mira, por ejemplo, Dios. A 30 pesos. déjenme meterme en el tema que ha sido muy mal interpretado. Esta es la resolución de las domésticas o trabajadoras del hogar. Aquí todo el mundo de los que estamos aquí tenemos a alguien que nos ayude porque tenemos que venir a ganarnos el pan aquí y tú no puedes dejar la casa sola con el niño y sin alguien que le cocine. Se hace un aumento de un 30%, pero a mí me ha llamado gente para decirme, pero ven acá, yo estoy pagando 20,000 pesos y ahora lo voy a pagar 26. Yo no he dicho que sea. Lo que se está es autenticizando un tema. Tú agarras esos 13,000 pesos y lo divides entre 23.83, que es como se divide, y te da 545 pesos por día, por jornada. Ninguno de las personas que lo tienen ustedes ayudando, ya sea por un día o por dos, van por 545, pues se le van 300 en pasaje. Entonces, ha habido una mala interpretación con relación a eso, y yo estoy haciendo esa aclaración porque realmente me puedo decir que el fallo fue de nosotros, en el sentido que no lo hemos dicho. Y a mí me ha llamado gente, decirme, pero ven acá, eso no puede ser. Digo, pero es que no se está hablando de eso, sino está tratando de llevar al precio mínimo. Ninguna mujer trabaja por 545 pesos. Y eso es lo que significa los 13,000 pesos, que se aumentó de 10 que ganaba. Así es. Otro error que aquí se satanizó cuando llevaron al constitucional, no fue ese el aumento de salario, fue el salario que entrara a la TCS a tu casa. ¿Qué busca el gobierno? La formalidad. Pero tú sabes
¿Qué se perdió con esa formalidad? Y habíamos hecho un acuerdo de 800 pesos, que 732 lo pagaba el empleador y 28 pesos la persona que le estaba haciendo el trabajo. Eso le equivalía un accidente en su casa. Los 3 meses si salía embarazada y se le pagaba, los 3 meses lo pagaba el Estado. Un accidente también. Algunas que entraran con 55 a los 5 años, tratar de conseguirle una pensión que era de la de 6,000, llevarla a 10,000. Todo eso lo echaron para atrás. ¿Por qué? ¿Quién perdió? Perdió ese pueblo y perdimos nosotros. Porque nosotros íbamos a tener más tranquilidad en el sentido de que ahora mismo, que Dios no lo quiera, te llaman de tu casa, que la señora que está chequeando a los muchachos se rompió un brazo. Tú tienes que salir para allá a llevarla a una clínica porque tú no la vas a dejar. Y son gente que casi que entran en familiaridad. Eso se perdió con eso. No fue que quitaron el salario mínimo. Fue la forma como de que la TCS entrara a tu casa. La TCS, la gente habla increíblemente mal de la TCS. Señores, la TCS, por los 1.700 y pico de pesos, le da servicio a ti, a tu esposa o esposo, a un hijo, a 2 hijos, a 3 hijos, a 4 hijos Eso es lo que o a dice 5 la ley de hijos. seguridad social. Es la ley de la... Pero por lo menos en el sentido de la salud. Y la gente eso no lo calcula. Sí, pero- Es verdad que a mí me cobran más TCS, a lo mejor porque Claro. a todos los que estamos aquí nos cobran un poquito más, dependiendo de Es lo que ganamos. solidaridad. Sí, Pero- el principio. A Lebron le cobra Es que mucho. voy, gana- es que mire, es que eso, Pero mire. eso que La usted está realidad. explicando tiene toda la razón y toda la lógica, porque está sobre la base de lo que debería ser. Exacto. Lo que dé garantías. Ahora es que también vivimos en un país que no devuelve realmente esa garantía. Imponemos la TCS, pero esos servicios que nosotros los pagamos a través de impuestos, lamentablemente no se devuelven de la misma forma y lo que vienen es a representar un gasto adicional. Así es. Mire, se ha criticado por años el hecho de que en la República Dominicana haya tantos salarios mínimos. Hablamos de unos 30 y pico. No, ¿Cuántos? no, alrededor de 17, 17. salarios mínimos. Que Eso déjame no hacerte distorsiona la- el mercado laboral en el país. Déjame hacerte Y no la tiene que afectar aclaración. al trabajador. Que hace 2 años atrás logramos convertir lo de el sector construcción en uno solo, con diferentes vertientes. Yo tengo ahora en el sector construcción el albañil, yo tengo el pintor, yo tengo el varillero, todo eso, y lo llevamos a un solo día de conocimiento de salario mínimo, con sus diferencias. Este va a ganar tanto por día, este jornalero va a ganar tanto. Yo estoy totalmente de acuerdo, como los países grandes, pero es un proceso que tenemos que irlo haciendo paulatinamente y tratar. Como dice la joven aquí, es que estamos tratando de llevar el país a poder devolver un poquito más como los países más Claro, avanzados. claro. Es una realidad. Por ejemplo, en el caso de los salarios, eso aquí la gente ni sabía que había un comité nacional Sí, de salarios. es así. ¿Ustedes Ni entienden? lo sabía la No gente. sabía- Eso No, lo eso sabían es los que intelecto. trabajaban Sí. en trabajo porque estaba ahí. Y uno no sabía. Del Entonces, Pero 2020 mire, para acá ya el país sabe que hay un acláreme comité algo, de don. salarios. yo Sí. pienso que sí, porque fíjate que Escuchate, ahora Adrián, hay un del 2020 movimiento. para acá el país sabe que hay un comité nacional Así de es. salarios. Yo pienso, Así bueno, si tú lo conocías, te felicito. Yo mismo no lo sabía claramente. Pero la ley es que lo establece. Sí, la ley lo establece, Él pero habla tú de tienes que decir. conocimiento. De conocimiento 92. público. No, él habla de conocimiento de la Yo gente. sabía que uno tiene que un obrero que gana 20,000 pesos había que conocerle cada 2 años una empresa que se supone que está ganando dinero, porque si está abierta y tiene que aumentar. Desde que- Yo No, mismo pero lo- aclárame, en el don, 92. aclárame, porque usted habló que se han realizado 34 incrementos salariales. Sí, Desde el 2020. sí. Ok, entonces hablamos de que hay algunos sectores se han hecho 2 incrementos, porque si son 17... Sí. Ok, perfecto. Lo que queda de año, ¿cuáles son los salarios que se van Mira, a incrementar? ¿De cuáles este sectores? año queda el que yo estoy convocando para el 7 de la semana que viene, que es el sector hotelero y bares y restaurantes. Ok. Ok. Y al final del año queda
el sector construcción, máquinas pesadas. Por, Diciembre. por esa convocatoria del sector turismo, ¿ese es resultado de lo que dijo el presidente Abinader dentro de 15 medidas? Esa convocatoria es que le corresponde en el mes de mayo. Ok, para el- Quiero saber que si Pero fue él Abinader el recomendó que que si se fue Abinader. procurara de cierta forma mejores salarios para dominicanizar No, toda... Justamente el señor presidente ligó esos dos pronunciamientos de salario por el caso que está hablando de los ilegales. Exacto. Tú entiendes que están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque acuérdate que zonas francas trabajan en ese sentido y los hoteles y restaurantes también. Justamente por eso el presidente habló de eso, pero él no. Pero yo tengo aquí lo que me corresponde cada año, que me toca. Por ejemplo, él no mencionó diciembre y en diciembre tenemos el aumento salarial de las máquinas pesadas de construcción. Sí, exacto. ¿Tú Pero me muy entiendes? posiblemente... Él no mencionó lo de la doméstica. Claro. Y se estaba haciendo en ese Se estaba- momento. claro. O sea, por eso te digo ahorita que no es que el presidente decide. Claro. En un momento indicado le preguntan al presidente y el presidente de muy buena Pero- manera lo pero, dice. Don. Ahora, el presidente sí ha sido con eso Claro. claro en que no se pase un día. Acuérdate que el presidente se ha llevado de aquel dicho del doctor Peña Gómez. Primero la gente. El Ejecutivo, desde que se aprobó el código en el 92, el código laboral, el Ejecutivo es que decide para dónde vota. O vota con los empresarios o vota con los trabajadores. Él es que decide eso porque esos dos intereses siempre están opuestos. Quiere decir que ellos nunca se van a poner de Pero acuerdo. en esta De la- ocasión pero- votó con los trabajadores. Tiene que decidir Exacto. uno, exacto. Tiene que decidir uno. sí. Que conte Agradecemos. siendo empresario. Y escúcheme, eso No, no, pero lo que pasa es que el rol de él es de presidente ahí. ¿Eh? El Ah, rol es de presidente. perfecto. Él no puede pensar ahí en las empresas de él. Perfecto. Porque a él le dieron un mandato. Eso lo contestaste tú mismo. No, pero ni modo. Presidente. Él no debe pensar en sus empresas, debe pensar No, en los no. millones de dominicanos que trabajan como empleados. No, Sobre- Ahora, todo, que- sobre que- todo, no pero sobre pensaba todo, que pero sobre que todo impongan el distinguido método cuando en el subconsciente colectivo de la se productividad. está vendiendo que fue un aumento gubernamental cuando se trata de que la carga la tiene el sector empresarial. Sí, pero óyeme, Así va ahí, 34 aumentos salariales Pero en espérate. en 5 Pero años. espérate. Es histórico. ¿Por qué Déjame condenas eso? contestarte, no la carga, porque es que el sector empresarial Produce. no es porque Produce. están perdiendo dinero. Claro. Exacto. Produce. Simple y cuando llanamente la lleva produce- el trabajo a primero la gente, Yo sé los que- humildes, ¿y los por qué Primero cuando trabajadores. cuando él propone que el sector empresarial asuma un costo del aumento de sueldo, también concomitantemente no propone un aumento en el sector público para compensarlo a los dos? Eso vendrá. Ah, vendrá. Todo vendrá en su respectivo momento. Lo que quiere el país, tenemos que mecanizarlo, que no se viva del sector Los público. porteros y que ganan Pero pesitos. mira, en el ella para sector público terminar, están ¿cuál es su esperando eso. conocimiento histórico? 34 incrementos salariales en 5 años. No es un récord histórico. Yo no pienso que sea un récord histórico y no sé el tiempo. Pero está más- cerca de... Pero realmente. Dígale que sí, que él quiere un hito para decir que No. Luis Abinader promueve. 34 Eso es lo que él incrementos quiere, salariales ¿no? a todos los sectores del país. 35. Eso es lo que él 35. quiere. Y ahora mando más. Y viene otro. Van Ah, 27. ay, Dios mío. Ahora, ahí están. Ay, un El que aplauso. quiera Ahora, que vaya, yo se lo mando, se lo Tenemos que reconocer Muchísimas algo. gracias al el director que ha venido. Nacional de Salario que nos ha acompañado Que da la hoy, cara a usted. Ángel Ah, no, Martín no, Mieses. yo vendré las veces que ustedes Siempre. necesitan. porque Eso hay que reconocerlo el que tiene que- claridad no tiene Para problema. la